Muy buenas tardes, San Andreas. Bienvenidos a una edición especial de las Noches de Cooper. Hoy, en medio de un clima tenso, de incertidumbre y conmoción por el atentado perpetrado contra esta misma casa informativa, tenemos el deber y el compromiso de seguir ejerciendo periodismo sin miedo. Hoy nos acompaña el gobernador del estado, John Harrison, máxima figura ejecutiva de nuestra región. Con él hablaremos no solo del rumbo político y económico del país, sino también de su postura, su liderazgo y su responsabilidad en estos momentos de crisis. Gobernador, bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme. Primero, lamentar y lo siento mucho por el atentado de ayer en esta casa, como has dicho al principio, lamento mucho que eso suceda, no debería sucederle a nadie. Para los espectadores que no me conozcan, como bien me ha presentado aquí el señor Cooper, soy John Harrison, el actual gobernador del estado. Me conoceréis por salir en ruedas de prensa, por realizar las tomas de decisiones más complicadas que se realizan en este estado. Soy una persona que siempre ha intentado escuchar a todo el mundo y contentar a la máxima cantidad de gente posible. Hago mi trabajo lo mejor posible, con toda la determinación y con todas las ganas del mundo, y por eso me vuelvo a presentar, para seguir mejorando este estado. Ajá, interesante. ¿Algo más que añadir? Empecemos con la entrevista, Perfecto, usted ya veo que va directo. Bueno, por supuesto. gobernador, muchas personas le conocen como una figura institucional, pero ¿cómo se define usted a sí mismo como persona? Es decir, más allá del cargo. Hombre, actualmente sí es verdad que no soy esa persona que fui. En ese momento yo era una persona de clase baja, una persona muy trabajadora, una persona que salió de la nada y con determinación, cumpliendo mis promesas, pues he llegado a donde estoy. Soy una persona muy amigable, muy amable, una persona que intenta escuchar, una persona que tiene la suficientemente fría como para tomar decisiones, aunque a veces no sean las que gusten, pero son las que hay que tomar. Y una persona, por supuesto, que cree en la socialdemocracia, una persona que cree en la libertad, una persona que cree en la igualdad y una persona, sobre todo, que cree que hay que buscar la igualdad dentro de lo desiguales que somos todos. Hay que buscar la igualdad de oportunidades frente a todas las desigualdades que hay en este estado y en todo el mundo. Hay que buscar que la sociedad esté contenta, que la sociedad esté en una buena situación. Ujú, interesante. ¿Cuál ha sido su mayor desafío personal al asumir la gobernación del estado? Pues mire, yo sobre todo suelo contar una anécdota. Yo antes de ser gobernador trabajaba, bueno, y antes de ser diputado, tenía una tienda en Paleto, a pesar de yo siempre a pesar de haber nacido en Rockford, tenía una tienda arriba en Paleto y tenía mi casa allí. Lo más complicado fue dejar de vivir en aquella casa, porque aquella casa me costó mi sudor, mis lágrimas, mi trabajo, y tuve que dejarla, ¿no? Para vivir en la sede de gobernación. Y me costó bastante, la verdad, porque era un sitio en el que yo había conseguido hacer mi familia, un sitio en el que había trabajado duro para conseguir, y me costó bastante dejarlo. Eso en términos personales, claro. Ujú. Y mira, ahora que saco el tema, ¿cómo consiguió conciliar su situación familiar y con su nuevo cargo de gobernador? Siempre es muy ¿Qué complicado. tal se adoptó la familia? Sí, a ver, siempre es muy complicado. Yo siempre lo digo, las personas que tenemos este tipo de responsabilidades, estamos muchas noches sin dormir o que nos despiertan por cualquier cosa que haya podido suceder, tomando decisiones, dándole vueltas todo el día a nuevas cosas que pueden ir saliendo, y al fin y al cabo eso afecta. Eso afecta al círculo familiar, eso afecta a básicamente todo en tu vida. Gracias a Dios doy las gracias a mi mujer que supo adaptarse mucho mejor que yo a la situación, es una mujer fuerte. A mi hija también supo adaptarse a la situación, saber que tenía que cambiarse de colegio,
y todo, pero supieron las dos adaptarse muy bien a los cambios. La verdad que estoy muy orgulloso de ellas dos. Ujú. ¿Cómo se vive el desgaste de estar constantemente bajo la lupa de la opinión pública? Lo digo Hombre, como pues muy, para usted, como para su desgaste, como para su familia o círculo cercano. sí, a ver, es totalmente, yo creo que es bastante injusto, creo que es la palabra. Todo el círculo que usted ha dicho que, o toda la lupa política que se nos tiene, en su medida es necesaria, pero también es injusto. Porque, por ejemplo, que se me lo tenga a mí es algo totalmente coherente y algo totalmente práctico, porque soy yo el que ha sido elegido y el que soy actualmente gobernador. Pero ya cuando se meten con el tema familiar es bastante complicado. Mi mujer ha tenido un par de problemas con ciertas personas y es complicado, ¿no? Porque yo entiendo que a mí se me haga, porque para eso soy yo el que se ha presentado, pero siempre que afecta a un ser cercano es algo muy complicado de llevar y de asumir. Ujú. Hombre, claro, es que su cargo es gobernador del estado, eso tiene muchas responsabilidades. Claro, claro. Y lo entiendo, lo entiendo. Sí, sí. Ujú. ¿Cuál considera que ha podido ser su mayor logro durante su mandato? La verdad es que cuando yo asumí el, el trabajo de ser gobernador de este estado y el primer día me reuní con el anterior gobernador para repasar la situación, vi bastantes cosas que estaban a medias y bastantes cosas que o no estaban ni hechas. Yo la verdad que no sabría quedarme con una. La verdad que hay bastantes cosas que hemos hecho este gobierno y yo como gobernador para mejorar en este estado, como puede ser la modificación de la ley contributiva para poder hacer unos impuestos más progresivos y más justos para todos. Bueno, ley que de hecho actualmente se encuentra en suspensión porque debido a la situación económica desde el gobierno se decidió suspender los impuestos para que todos los negocios y locales tuvieran un desarrollo bastante bueno sin tener que mirar por las contribuciones al Estado. También la ley de DEFCON, una ley muy necesaria y que se aplica bastante a menudo para poder contener aquellas situaciones peligrosas que pueda haber y que ayuda a las facciones policiales del Estado. Recientemente la ley de derechos civiles, aquellos derechos que aunque se aplicaban no se encontraban reconocidos. Muy importante reconocer por ley todos los derechos. Y también permíteme que me quede con una ley muy importante. Una ley que bajo mi punto de vista ha sido clave en esta legislatura. Ha sido la ley de modificaciones vehiculares. Bajo mi opinión es una ley muy importante que ha sido bastante criticada y es entendible. Una ley que su objetivo es acabar con... En este estado y en todo el mundo suele haber muchos accidentes de tráfico. Sobre todo, y en Estados Unidos muchos. Esta ley pretende acabar con todas aquellas modificaciones que hagan el vehículo más peligroso. Es una ley que ha sido muy criticada. Pero como he dicho antes, a veces las decisiones que hay que tomar no son las que a todo el mundo le gusta. Y esta ley es un ejemplo claro. La eliminación de aquellos alerones cortantes que en caso de accidente pueden suponer un gran Ujú. peligro. Aquellos motores que lo que hacen es que el vehículo vaya a velocidades extremadamente rápidas y que no están permitidos, porque a esas velocidades, si ya de normal es mortal un accidente con un vehículo, a esas velocidades es imposible que alguien salga vivo de allí, así como otras modificaciones que suponen un gran riesgo, todas ellas son ilegales para la circulación. Y esto es una ley muy importante y que ha supuesto un gran revuelo, pero estoy completamente seguro de que es la decisión acertada. Ujú. ¿Y cuál considera que ha podido ser su mayor error durante el mandato? Mira, justamente sobre esto estuve hablando el otro día con mi gabinete. Creo que en esta legislatura nos quedan muchas cosas, no tanto cosas que hayamos hecho mal, por supuesto las hay, una de ellas fue la modificación de la ley de DEFCON que no se pudo llevar finalmente a cabo. Creo que fue un error y a lo mejor lanzarla de manera tan prematura, pero me he quedado con muchas ganas de hacer muchas otras cosas y que me gustaría hacer en la siguiente legislatura. En 4 años no se puede cambiar
por completo el paradigma de un Estado. Un Estado es una maquinaria muy compleja y se me han quedado cosas atrás, como la ley de igualdad LGTB, se me ha quedado atrás mm, el hacer pública la sanidad y o sobre todo la parte necesaria, la sanidad, la atención de urgencia, hacerla accesible para todo el mundo. Creo que es un derecho que cualquiera tenga acceso a ser curado en caso de accidente urgente y creo que eso debería ser gratuito. Y nos hemos quedado con las ganas de realizar una ley al respecto. También una ley sobre el deporte, tan importante que es el deporte para la salud, también nos hemos quedado con las ganas. Y también con las regularizaciones de migrantes. Porque en un estado como este, que es un estado envejecido, en el que eh, hay, no hay tantos nacimientos como había antes, es importante la mano de obra. Y si no tenemos mano de obra aquí, porque hay puestos, pero no hay mano de obra para ocuparla, hay que buscarla fuera. Y esa gente que está dispuesta a luchar por trabajar de manera digna, con todos sus derechos y no trabajar en negro, creo que es importante que reconozcamos el trabajo que realizan esas personas y regularizarla. Es importante que tengan plenos derechos. Sobre, por supuesto, aquellas personas que trabajen y que no cometan delitos. Aquellas personas que cometan delitos no deben ser regularizadas. Pero sí aquellas que tienen un historial limpio y que trabajan duro, aunque sea trabajando en B para sacarse la vida. No deberían trabajar en B y por eso deberían estar regularizadas. Ujú. Otra pregunta, ¿cómo calificaría la eficiencia actual de su gabinete? Ya que ahora que ha comentado todos estos errores que ha tenido usted, ¿cómo califica la eficiencia que ha tenido su gobierno? Bueno, realmente errores he comentado uno solo, los demás son cosas que no nos han dado tiempo a realizar porque tenemos 4 años y en 4 años, como le he comentado antes, no se puede hacer todo. Pero yo creo que el gabinete ha sido bastante eficiente. Tenemos el gabinete está bastante dividido, está todos los trabajos bien claros y estamos todos bien divididos para poder realizar el trabajo de una forma eficiente. Eh, por ejemplo, el Departamento de Economía ha realizado un extremísimo buen trabajo conteniendo los efectos del anuncio de los aranceles del presidente Trump. Ha hecho un espectacular trabajo reteniendo esa posible recesión que podría haber venido, no ha llegado gracias al Departamento de Economía. También a los diferentes departamentos que se han visto vinculados con las leyes que hemos ido sacando. El Departamento de Transporte, el Departamento de Salud, por ejemplo, con la Ley de Regulación de Estupefacientes y Medicamentos, que fue una ley también bastante ambiciosa. Yo creo que es bastante eficiente, sobre todo por una cosa muy importante, y creo que esto es clave. Desde el gobierno anterior, el predecesor al actual, se han reducido los gastos administrativos, es decir, de personal y demás gastos administrativos, en un 20%. Hemos reducido un 20% el gasto en empleados que estaban allí sin ningún trabajo claro y departamentos a lo mejor que eran ineficientes y que se podían agrupar en otros. Creo que hemos hecho un buen trabajo respecto a eso. Hemos reducido un 20%, como digo, el gasto en administración. Y creo que aún así nadie puede decir que el funcionariado dependiente del gobierno del Estado se ha visto empeorado. Creo que además todo el sistema de subvenciones que hemos lanzado nosotros y que no estaba anteriormente funciona bastante bien. No he visto ni una sola queja en cuanto a la rapidez de ejecución de esas subvenciones. Y lo digo, y todo esto con menos funcionariado, ¿eh? Y creo que es algo a destacar, que el sistema totalmente digitalizado ya desde hace un par de años funciona correctamente y es totalmente eficiente. Ujú. Señor gobernador, en relación a la economía, usted ha dicho que su secretario de Economía ha llegado a contener la crisis que podría haber provocado la crisis de los aranceles impuestas por el gobierno federal. Es así, ¿no? Sí, sí, correcto. Entonces, varios años, el estado de San Andrés lleva varios años que las estadísticas de economía no van muy bien. Además, muchos negocios, comercios pequeños que están empezando, pequeños emprendedores, etcétera, critican que la inflación ha impactado fuertemente en el estado. ¿Usted qué opina? Hombre, que por supuesto el contexto geopolítico actual, sobre todo hacia Estados Unidos, incide y lógicamente lo que usted está diciendo es cierto, los datos económicos no son los que a nosotros nos gustaría.
Pero sí, seguro que si lo revisa con los datos económicos de años de nuestros predecesores, son definitivamente mejores. Sí, verdad, es como decir, por ejemplo, los datos, sigue habiendo mucho paro. Yo puedo estar de acuerdo en que siga habiendo mucho paro, pero hay mucho, mucho menos paro que cuando nuestros predecesores estaban en el gobierno. Y creo que eso es importante. Que los datos no sean extraordinariamente buenos no significa que se haya hecho mal trabajo. La pregunta correcta es, ¿se ha mejorado respecto al estado anterior? ¿Se ha mejorado respecto a cómo estaba antes? Y si miramos los datos objetivos, la respuesta es sí. La respuesta es sí, aunque siga habiendo inflación, la inflación ha bajado respecto a la inflación con nuestro predecesor. Se ha reducido. Como he dicho, se han suspendido los impuestos hacia los pequeños locales para que tengan mayor facilidad. Se han emitido las subvenciones por apertura fíjese usted, por apertura de un local se ha dado una subvención. También por eventos que estos locales realizan. Eventos para conseguir recursos económicos, por ejemplo. A nosotros además le damos una subvención para un premio. O sea, el gobierno está dando todo su presupuesto y todos sus materiales económicos, sus recursos económicos los está dando para contener la inflación y para hacer que estos locales puedan surgir. Imagínese usted qué pasaría si las subvenciones no estuvieran. ¿Cómo un local podría aguantar el gasto que supone la apertura de un nuevo local sin las subvenciones que nosotros emitimos? ¿O cómo afrontaría un local los impuestos mensuales que están establecidos por ley, que ahora mismo está suspendida? ¿Cómo lo podría hacer frente a ello? No podría. Por eso el gobierno toma las decisiones adecuadas. Pero lógicamente somos un Estado. Un Estado tiene sus competencias, pero también está el gobierno federal. Y hay una situación ahora actualmente geopolítica en el mundo y especialmente en Estados Unidos, una situación que no es favorable. Y nosotros ante eso hacemos todo lo posible, pero tampoco vamos a hacer milagros. Pero todo lo que vamos a hacer, lo estamos haciendo. Y ahí están los datos. Si usted nos compara con otros estados, Ujú, ujú. bajo la misma situación política, fíjese la diferencia de los datos económicos. Hay que fijarse bien, sí, no son los mejores datos del mundo y podemos estar de acuerdo, pero hay que comparar con el resto de estados y con la situación anterior para ver que efectivamente había una mejoría notable. Ujú. Y en relación a políticas sociales y vivienda, ¿qué acciones ha tomado su gobierno para garantizar el acceso a una vivienda? Mira, realmente el Estado siempre ha invertido en vivienda pública, siempre, y hemos mantenido esas líneas de inversión y hemos estado trabajando en un borrador para una nueva ley de vivienda pública y asequible. Y bueno, se nos ha quedado lamentablemente en un borrador porque han llegado las elecciones y como usted sabe, ahora mismo el, el Congreso no puede aceptar más leyes porque estamos en época electoral, pero tenemos el borrador hecho. En caso de que no salgamos elegidos, se lo dejaremos el borrador al siguiente que venga. Y en caso de ser elegidos, será la primera ley que mandaremos al Congreso para su aprobación. Es una ley bastante ambiciosa, una ley que no solo invierte en construcción, sino invierte en compra de las viviendas actuales y las pone en un alquiler bastante bajo comparado con el mercado actual para intentar forzar al resto de mercado a adecuarse a un precio más justo. Como usted sabe, y supongo que la ciudadanía también, mis ideales son socialdemócratas, son totalmente de izquierdas, algo extraño en este país, las cosas como son. Y yo creo, creo fielmente, lo digo en serio, en el libre mercado, pero también creo que cuando el libre mercado se descalibra, no está calibrado, hay que intervenir para volverlo a calibrar. Y luego otra vez desintervenir. Pero el mercado a veces se desequilibra solo por el propio funcionamiento del mercado. Y a veces hay que intervenir solo para equilibrarlo. Y creo que eso es lo que una ley de vivienda o nuestro borrador haría. Creo fielmente que es algo necesario intervenir en ese mercado, al igual que intervenir, por ejemplo, en el mercado eléctrico, que también está bastante desequilibrado. Es necesario intervenir solo, repito, solo con el objetivo de volverlo a equilibrar.
Y ahora cambiando un poco de tema, la verdad es que los departamentos públicos, tales como el LSPD, SAFD, departamentos públicos, eh, tienen un compromiso de transparencia, algo que muchos departamentos no están demostrando actualmente. ¿Usted considera que su gobierno ha gobernado a espaldas de la ciudadanía en algún momento? Jamás. Nuestro gobierno siempre ha sido transparente en con todas las decisiones, se han emitido comunicados, las leyes lógicamente son perfectamente accesibles y fácilmente accesibles porque esto es algo muy importante. En muchos otros gobiernos se esconde el acceso a las leyes bajo diferentes apartados para no ser encontrados, pero aquí no, aquí están en la cabecera totalmente disponibles de manera transparente. Los departamentos a su vez tienen un portal de transparencia, y yo no considero que no haya sido transparente. Sí es verdad que hay que tener en cuenta que en ciertas ocasiones, sobre todo me voy a enfocar un poco más en términos policiales, cuando estamos hablando de investigaciones, cuando estamos hablando de cosas que acaban de suceder en ese mismo instante, es preferible, y yo lo considero además que sea preferible, actuar a perder ese tiempo de preparación para la actuación en emitir un comunicado. Se comunica siempre lo necesario, por supuesto hay que comunicar, pero creo que es prioritario el actuar para la seguridad a- antes que comunicar. Dará tiempo de comunicar después de la actuación. Hombre, estoy hablando de cosas que son actuaciones eminentes y urgentes y en ese mismo instante. No estoy hablando de cosas que conlleven más tiempo. Pero yo considero que todos los departamentos públicos, el SAFD, el LSPD y todos los demás departamentos públicos han sido muy comunicativos. Bueno, la prueba está, tú entras en el BIRDI y ves post del SAFD, del LSPD y de todos los departamentos dependientes del Estado. Yo creo que es algo muy, muy importante y que se está haciendo. Si no, no habrían tantos comunicados por vías oficiales. Ujú. Señor gobernador, permítame ser directo. ¿Cómo es posible que Sí, ocurra un atentado, el atentado del viernes pasado, de estas dimensiones en Los Santos, contra el principal medio de comunicación, en pleno día y durante casualmente una entrevista con su opositor político William Valentine? bueno, yo como ya lo he comentado antes, lamento mucho que eso sucediera, pero como usted comprenderá, yo no tengo información respecto a ese atentado. Es un atentado muy grave, un atentado que se debe combatir. No me cabe duda de que los departamentos policiales están haciendo todo el trabajo posible para poder determinar la causa y el autor o los autores de este atentado, pero yo no poseo información reveladora respecto al tema. De eso se ocupan los departamentos policiales, mantiene Ujú, esa información confidencial como debe ser, por ley, mantener esa información ujú, confidencial para que no se divulgue eh, información que pueda ser dañina al honor de cualquier persona o para no empeorar o para no incidir en la seguridad de los ciudadanos, es decir, información que pueda suponer represalias por parte de los autores. ¿Vale? Es importante que toda esta información se mantenga confidencial. Hay que dejar trabajar a los cuerpos policiales, hay que dejar trabajar a la judicatura, que emitirá las órdenes judiciales que sean necesarias. Y cuando este tipo de cosas ocurren, yo intento transmitir siempre un anuncio de calma, de tranquilidad, de que todo se resolverá, de que este tipo de atentados son siempre difíciles de investigar, pero que siempre se acaba sabiendo. Pero es muy importante dejar trabajar a los departamentos policiales y judiciales. ¿eh? Dejarles trabajar porque es mucho más fácil hacer el trabajo sin sentir la presión constante de los medios o de la ciudadanía, porque la presión solo conlleva mal trabajo, que no significa que no se den prisa, ojo, no significa que no se den prisa, significa que hagan el trabajo bien y con la suficiente perspectiva para no cometer ningún error. Y la presión no suele llevar a buenos resultados. Pero bueno, de todas maneras, ujú. ellos están preparados para realizar trabajo bajo presión y estoy seguro de que conllevará, habrán detenciones y conclusiones lo antes posible. Ujú. Pero la policía
no ha comentado nada al respecto sobre el ataque de ayer. No nos ha concretado información sobre si había una investigación en curso, si ya se tenía previsto que podía ocurrir un ataque, o meramente no ha comentado nada. La ciudadanía exige respuestas y hay mucha gente que actualmente no se siente seguro. Pero ¿qué respuesta pretende conseguir? Porque, a ver, si el departamento policial hubiera tenido previas noticias de lo que fuera a suceder, primero que me lo hubiera comunicado a mí para yo subir el nivel de alerta. Y segundo, que se hubiera comunicado a ustedes para que estuvierais a salvo. Porque yo descarto completamente que ellos estuvieran al tanto. En segundo lugar, ellos no pueden dar información porque es confidencial. Ellos no pueden decir si tenían una investigación porque eso es confidencial, es información confidencial si había o no una investigación en curso porque eso puede suponer represalia por parte de los autores. Es como en toda negociación y en toda investigación es muy importante, un factor muy importante la discreción. Es Ujú. un factor muy Pero ¿no importante. cree que se debe tener un mínimo de respeto hacia la ciudadanía y poder contarles, obviamente, filtrando la información y lo confidencial que pueda comprometer la investigación, Pero no contarlo? le repito, ¿qué información cree usted que debía ser emitida? Saber si la policía tenía pistas o algo de que esto podía volver a ocurrir, como el pasado ataque bomba ¿Usted, en Legion usted Square. cree que eso, que emitir esa información no podría darle pistas al autor de que se está detrás de él y que se tiene pistas de que se está detrás de él? Si verdaderamente afirman que tenían indicios o que tenían pistas o que tenían una investigación abierta. Entonces, por lo Eso que... eso es darle pistas al autor de que pueden estar siendo investigados y lo que eso fuerza es que a los autores, en un futuro, si planean hacer más, cubran mejor sus huellas. Y eso es lo que no interesa. No interesa que cubran sus huellas, porque si cometen fallos es más fácil de identificar. Yo entiendo Ujú. completamente la necesidad de la ciudadanía y de los medios de comunicación en conocer. Yo lo entiendo. Yo también me gustaría conocer porque, le repito, yo no tengo esa información, ni debo tenerla. Pero se ha de entender por parte de todos, de los ciudadanos y de los medios, que entre más discreción haya en las investigaciones, más fácil será de determinar e identificar a los autores. Pero ellos, el Departamento Policial informa. Se informó de ayer un suceso en el Vanilla, se informó de que sucedió. No se juntaron detalles, no se juntaron eh, imágenes. ¿Por qué? Porque son pistas, pruebas, que no pueden ser emitidas porque son confidenciales respecto a una investigación. Pero sí se comunicó que sucedió. Y, si no me equivoco, a ustedes también se os comunicó lo que había sucedido en el exterior. No se os dio detalles, no se os dijo los autores, pero sí se os dijo lo que sucedió en el exterior. Pero entonces, ¿usted está a favor de que no se informe a la ciudadanía? Yo estoy a favor de que la policía no incumpla la ley y que si la ley establece que cierta información es confidencial, esa información no puede ser revelada. Y solamente se revelan los detalles que pueden serlo y que no son confidenciales. Yo estoy a favor de que la policía cumpla la ley. Y eso es lo que siempre le diré, ¿Y por qué todavía de no que han la cumplan. emitido ningún comunicado? Porque ustedes, ya se les comunicó a todos ustedes para que ustedes comunicaran. Ustedes Pero ni en emitieron la web del LSPD ni nada se ha informado u- sobre el u- ataque. ustedes emitieron un comunicado respecto al ataque con la información que el LSPD les había dado de lo que había sucedido. Lo poca información que usted considere, pero con la información que ellos le dieron. ¿Qué necesidad hay que del LSPD pongan en sus comunicaciones oficiales cuando la gente lo que lee es la prensa y ya lo han leído por su parte? Entonces, ¿usted, gobernador, cree que la ciudadanía no se merece esa transparencia? ¿Cree que sus Y pero, votantes no merecen saber si se pueden salir a las calles seguros? y de nuevo estamos en lo mismo. Pero si toda la información que pueden saber es disponible. El problema es que, y lo entiendo, repito, entiendo la necesidad de los ciudadanos de conocer, pero hay cierta información que ellos deberían saber que no pueden conocer. Los detalles de la investigación son completamente confidenciales y no es falta de transparencia. De hecho, es todo lo contrario. De hecho, es establecer los límites de la ley. La Ajá. ley establece los límites y ellos solamente se dedican a cumplirla.
¿Usted cree que este ataque ha tenido algún componente político? Considerando que la víctima mediática fue precisamente la entrevista a William Valentine, su opositor político y candidato muy polémico. Hombre, yo creo que no hay que cerrar ninguna, ninguna vía. Puede ser una represalia, un atentado político, puede serlo. Puede ser un atentado contra esta cadena por algo, puede serlo. Puede ser simplemente un atentado para llamar la atención, puede serlo. Ahora mismo especular creo que no es bueno, no es recomendable y mismo con la información que hay, no se puede especular. Yo, desde que conocí que ocurrió el atentado, llamé directamente al departamento policial para saber si habían habido heridos. Me comunicó que no, que todos estaban bien, tanto usted como el señor Valenta, cosa de que me alegro bastante de que todos estuvieran bien. Y ahora mismo, lo dicho, yo creo que hay que confiar, dejar que los departamentos policiales trabajen, que han sido entrenados para ello, y no poner más presión sobre la que ya hay sobre el departamento policial, porque eso solo conlleva errores. Hay que dejarles trabajar, hay que dejarles trabajar porque ellos resolverán. Estoy seguro de que ellos resolverán, pero hay que dejarles trabajar. Ujú. Lo que está claro, señor gobernador, es que tanto el pueblo como la prensa y como otros organismos ha perdido la confianza en el gobierno y en los servicios de emergencia. ¿Cómo piensa usted reconstruir la confianza? Hombre, a mí lo primero que me gustaría saber el por qué. ¿Por qué los ciudadanos han perdido la confianza en un gobierno que ha implantado un sistema de subvenciones para que sus locales no sufran? ¿Por qué los ciudadanos han perdido la confianza en un gobierno en el que ha suspendido los impuestos para que no sufran los negocios? ¿Por qué los ciudadanos han perdido confianza en un gobierno que ha impuesto una ley de DEFCON eficiente y que sabe responder a las situaciones de alerta? ¿Por qué se ha perdido la confianza en un gobierno en el cual se han impuesto leyes como la de modificaciones vehiculares para impedir o para reducir el número de accidentes de tráfico? Y así puedo nombrar cada una de las leyes que hemos emitido y que ni una sola ha tenido una consecuencia negativa. Ni una. Y eso lo digo, no lo digo yo, lo dicen los observadores externos que han evaluado y han hecho audiencia de todos los efectos y lógicamente algunas leyes han tenido mejores efectos que otros, pero ninguna ha tenido ni un efecto negativo. Muy bien. Y Me por gustaría último... saber los motivos realmente de por qué se ha perdido, como dice usted, esa confianza. Yo entiendo que los ciudadanos, pues, al ver que el Estado no funciona extraordinariamente bien, entiendo eh, esa cierta echada para atrás, ¿no? Pero en 4 años no se pueden hacer milagros. Yo creo que si se mira la situación actual y se mira la situación anterior, no cabe duda de que ha habido una mejora muy, muy notable. Ujú. Pues mire, y por última pregunta ya, señor gobernador, ¿está dispuesto a jugárselo todo por defender la libertad y la democracia en San Andreas? ¿Incluso los errores contra el propio Estado? Tanto yo como mi partido, como cualquier miembro de mi gabinete, defenderá a ultranza el gobierno, el Estado, a su ciudadanía y el sistema democrático. Siempre, siempre. Porque a diferencia de otros grupos políticos, nosotros creemos en que todas las personas deben tener libertades de reunión, de manifestación, derecho a la salud, derecho a derechos penales, todos los derechos de relaciones personales, todos los derechos tienen que estar reconocidos para todos los ciudadanos y todos sus tipos, porque de eso se trata los derechos humanos, de eso se trata, de que todas las personas tengan igualdad de oportunidades y los mismos derechos, que las personas LGTB puedan casarse, que las personas migrantes tengan derecho a acceso a la educación, las personas migrantes que no delinquen tengan derecho a la educación y salud del Estado, que las personas trabajadoras tengan la oportunidad de llegar a esos puestos de liderazgo, que, que la ciudadanía en su conjunto tenga el derecho a tener una buena vida, a tener una vivienda, a tener propiedades, a tener vehículos, a tener un colchón económico lo suficientemente grande como para hacer frente a cualquier crisis que pueda venir. Pero para ello no solo necesita
no solo se necesita un gobierno como el que nosotros proponemos, sino también se necesita colaboración por parte de la Administración Federal, se necesita colaboración con la propia ciudadanía. De hecho, aprovecho para decir que yo he emitido un tuit en Birdie con una encuesta por la que los ciudadanos pueden proponernos ideas, pueden proponernos, bueno, puede decirnos cuál es su pensamiento, cómo podemos mejorar, en qué creen que nos hemos quedado cortos, cuáles creen que han sido nuestros errores, para en la próxima legislatura, si confían en nosotros, enmendar nuestros errores o llevar a cabo esas peticiones que nos hagan. Porque, ¿sabes lo que es muy importante, señor Cooper? Escuchar a la ciudadanía, escucharla y hacerle caso. Porque al fin y al cabo son ellos los que saben su situación. Y es muy importante escucharles. Y repito, todo lo que ustedes pongan por Virdi será escuchado, será analizado por nuestro equipo. Y, y si vemos que es una idea acorde, lógicamente, a las leyes democráticas, se llevará a cabo, sin ningún lugar a duda. Siempre que mejore el estado del Estado, nunca sea mejor dicho, siempre se llevarán a cabo ese tipo de reformas. Y nunca, creo que nunca se puede decir de este gobierno, nunca, que nos hemos echado atrás en cualquier reforma de ley ambiciosa que hemos podido proponer. Siempre la hemos llevado a cabo, esas reformas ambiciosas, porque son necesarias y porque creemos fielmente que son buenas para nuestros ciudadanos. Muy bien. Pues gracias, señor gobernador, por acompañarnos en estos momentos tan delicados para San Andreas. Y a ustedes, ciudadanos, gracias por no apagar la pantalla. Seguiremos informando, incluso bajo el fuego. Muchas gracias.